Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El día de hoy hemos invitado a Vladimir Velázquez. Él es el director del proyecto cultural Lima Antigua, que es un proyecto que tiene por fin divulgar, dar a conocer nuestro patrimonio, principalmente arquitectónico, con el objetivo de tener una mejor preservación del mismo. Y en Perú 21 creemos que esta es una labor fundamental porque nuestra historia, nuestro patrimonio es aquello que nos hace ser limeños y peruanos. Y es una buena manera además de empezar este mes de julio, mes de la patria. Vladimir, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Joaquín? Gracias por la invitación. Gracias por venir. ¿Cómo así surge este proyecto de Lima Antigua? ¿Cómo te interesas tú en el tema de conservación patrimonial? Bueno, en un principio todo partió por una necesidad personal. Soy coleccionista de documentación antigua e inicialmente comencé coleccionando cómics o historietas. Este material yo lo encontraba en el centro de Lima, justamente. Con mi padre recorría la Plaza San Martín, el Parque Universitario, y claro, a los 9, 10 años me interesaba más todo lo que era la caricatura. Sin embargo, inconscientemente se iba grabando en mi cabeza los balcones, los monumentos, las plazas, pero en ese momento no partía un interés de protección. Eso quedó guardado en el inconsciente y más adelante ya empiezo a descubrir el valioso patrimonio cultural que tenemos en la ciudad. Entonces encuentro en una revista o una publicación que se llama Variedades, que tiene una temporada de 1908 a 1932, el interés por el cual ya marca mi posición por lo que yo llamo en Lima Antigua el rescate de la memoria gráfica de la Lima de antaño. En esa revista encuentro casi todo lo que necesitaba, desde caricatura política, fotografías de Lima Antigua, hablando de principios del siglo XX, historieta también, notas críticas, políticas, notas sociales, y a partir de ahí yo decido hacer una búsqueda por todos los mercados de antigüedades, por las ferias del libro antiguo, a partir de encontrar esta revista, y en el camino fueron apareciendo muchas más. Fotografías, postales, grabados, periódicos. Y tú has ido construyendo un archivo personal. Así es, que tiene aproximadamente unas 7.000, 7.500 piezas, más o menos, entre fotografías, periódicos. Se basa más que todo en documentación. Todo aquello que pueda digitalizarse y pueda preservarse. Claro. Porque en el formato impreso o en papel se va deteriorando. Es importante una labor de pasarlo a digital y eso garantiza que va a permanecer en el tiempo. Eso fue desde el año 2008-2009 que yo decido implementar la política de digitalización, ya que ya no se imprime absolutamente nada en lo que es fotografía, en este caso, ¿no? Todo lo trabajamos de manera digital. Por lo tanto, diría que el siglo XX es el que casi marca la distancia entre lo que es el término de la fotografía en sí, el imprimir en el papel, y ahora todo lo tenemos en archivos digitales. Y eso es lo que tú haces, tú difundes nuestro patrimonio a través de imágenes por las redes sociales. Así es, comparto mi colección que es privada y la vuelvo pública a través de las redes sociales, tanto Facebook, Instagram, Twitter, y de vez en cuando trato de darle un poco más de vitalidad al YouTube, porque decido hacer pequeños microprogramas en donde yo salgo a la calle y hago la fotocomparación de una foto antigua sobre el posible ángulo de donde fue tomada en esa época y contrastándola con la escena actual. Que en muchos casos el edificio, la casa que estaba ahí ya no está. Sí. O está deteriorada. Como lo que pasó en el primer microprograma que hice, donde hago una fotocomparación del Teatro Colón y edificio Giacoletti. La realicé justo cuando el edificio Giacoletti no se había incendiado. Claro, pasaron unos meses después y el edificio ya estaba quemado. Ese video prácticamente ya es único porque el edificio no va a volver a ser el mismo. Por más que lo reconstruyan, no va a ser igual al edificio que nos dejaron en aquella época. Correcto. ¿Por qué es importante esta función? ¿Por qué es importante rescatar imágenes de nuestro patrimonio, en particular en Lima y en el centro de Lima? Porque Lima es ciudad patrimonio. Es el centro histórico, es un espacio con mucha identidad, con mucha memoria, y es un centro histórico vivo. Eso es lo importante. Y el programa o el proyecto cultural que administro lo que trata de hacer es que la gente abra los ojos, se dé cuenta de toda la riqueza que tiene alrededor y que no solamente la contemple como un edificio o como un monumento, sino como el legado de nuestros antepasados, como misión para nosotros poder
preservarla, difundirla y que pase a las nuevas generaciones bajo una línea de mantener la identidad siempre, siempre presente. Las nuevas generaciones me preocupan mucho porque en todo caso sus centros de esparcimiento se convierten en los espacios audiovisualmente más atractivos, cuando esto debería ser una tarea fundamental de los museos o de las plazas públicas. Las nuevas generaciones por lo general tienen los espacios públicos entretenidos como los malls, los lugares donde yo puedo divertirme, pero ¿a costa de qué? De gastar dinero. Claro. Cuando tú tienes un espacio público interesante donde puedes de repente sentarte en el gras, dibujar, pintar, hacer, tener actividades lúdicas, o museos que están junto a plazas o parques de los cuales tendrían ellos que reinventarse, reinventar la tarea de entender el patrimonio como una herramienta fundamental para que las personas puedan conocerse a sí mismos y a la vez también valorar la riqueza que nos han legado. Es ciertamente importante lo que dices. ¿Tú crees que el trabajo que haces tú desde Lima Antigua de alguna manera ha influido en el trabajo que hacen las autoridades que están a cargo del cuidado del patrimonio? En particular, supongo que es la Municipalidad Metropolitana, en el caso del Centro de Lima, ¿no? Yo creo que sí, solamente de que no es visible. No es un gracias, Vladimir, pero se dan cuenta de que las llamadas de atención son a partir de un ciudadano que ni siquiera vive en Lima, yo vivo en el Callao. Encima yo me doy mi tiempo y me doy mis fines de semana para recorrer el centro histórico, para ver lo que falta, para ver qué cosa está bien, lo publico, porque además de compartir fotos antiguas, también lo que hago es salir a la calle, contrastar la realidad con lo que fue Lima y de alguna manera llamar la atención a las autoridades y ver, mira, acá hay un ciudadano que se está preocupando, que está tomando su tiempo para venir, fotografiar y comentarnos de que hay algo que está pasando y que está mal. Tenemos que actuar. Y a la vez también al ciudadano despertarlo de ese trance en donde tengo que ir del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y puedo pasar delante de un monumento que está garabateado o delante de un balcón que está a punto de caerse, pero no me doy cuenta y no me percato de ello, porque no vivo ahí, o porque simplemente no me interesa. O estoy acostumbrado. O ya estoy acostumbrado a tener una rutina. Trato en lo posible de que la gente se dé cuenta de que el patrimonio es sumamente importante. Es decir, reclamamos puentes, reclamamos vías vehiculares, pero también tenemos que reclamar por la historia, porque esta historia se conserve. Ciertamente. Además hay que recordar de que nuestro alcalde, el señor Jorge Muñoz Wells, no es un alcalde cualquiera, es el alcalde del Bicentenario. Y es una gran tarea la que él tiene, dentro de lo cual pues el proyecto Lima Antigua siempre está para apoyarlo. Ahí, digamos, surge muchas veces la duda de cómo hacer una recuperación del patrimonio, sobre todo en el centro de Lima, ¿no? Yo trabajo acá, paseo todos los días por el centro y me doy cuenta que se requiere una inversión importante para recuperar ciertas casonas, ¿no? Y en muchos casos no parece tan clara la manera de recuperar esa inversión. Entonces, ¿qué modelos se pueden desarrollar para recuperar el patrimonio? ¿Han habido casos, por ejemplo, de alianzas con el sector privado? ¿Cuál crees tú que es la mejor alternativa para conservar y mejorar patrimonio, sobre todo de las casonas del centro, por ejemplo? Entender que el patrimonio es rentable. Lo que pasa es que muchas personas que invierten en un negocio lo que piensan es obtener la ganancia inmediatamente. Pero la inversión en patrimonio, más allá de recuperarla económicamente, es teniendo un pueblo culto. Es teniendo una población la cual va a aprender a cuidar, va a aprender a identificarse con su ciudad, con su patrimonio. Y también yo diría que tendría que haber alianzas más flexibles, Ministerio de Economía, Ministerio de Cultura, las municipalidades, porque si tenemos, vamos a poner el caso de un propietario que es dueño de un inmueble patrimonial y esta persona no tiene dinero, tiene que venderlo. Y al venderlo van a venir, digamos, las reglas o recomendaciones que uno debe seguir si es que va a aplicar alguna modificación para que este inmueble se convierta, por ejemplo, de una vivienda a un café. Entonces, si somos tan rígidos como para decirle al propietario,
tu inmueble es patrimonial, pero el 50% de él no lo puedes tocar, es intangible. Entonces yo digo, entonces ¿cómo lo van a comprar? Porque de repente no van a querer, Claro. ya que no pueden modificar por dentro. Y es ahí donde a veces se entrampan, digamos, los tratos y pasa lo que nosotros vemos casi a diario, ¿no? Incendios que por lo general son provocados, otros son accidentales, o simplemente gente que dice, bueno, no puedo más, si esto en realidad se cae y ya está simplemente declarado inhabitable, recién podré trabajar sobre él y poder sacarle dinero. Pero el patrimonio ahí ya lo estamos perdiendo. Entonces vemos el patrimonio como una incomodidad. Entonces hay que tratar de ser un poco más flexibles para poder trabajar en ello. Y además hay que tener en cuenta que los edificios también son vivos, se tienen que Así seguir es, utilizando. exactamente. Entonces no se trata solamente de que sea intocable y verlo nomás, sino... O que sean solo negocios. Porque el centro histórico debe ser un centro vivo. Es su característica. Correcto, correcto. Hay también, veía en la cuenta de Twitter y de Facebook de Lima Antigua, que también tienen un proyecto bien interesante que se llama En Contacto con tu Patrimonio. Ajá. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, es un programa cultural que decidí diseñar en agosto del 2017, en donde yo normalmente pues salgo a la calle con amigos o con personas que quieren conocer el centro histórico y los guío y les explico las características de los edificios, las vías por donde estamos caminando, un poco de historia, pero todo es visual, es decir, mi trabajo es visual, soy diseñador gráfico. En un momento me invitan al Ministerio de Cultura a dar una pequeña charla sobre las redes sociales y el proyecto que administro, y una de las personas que había asistido era una persona ciega, que levantó la mano para hacer una pregunta. Bueno, en ese momento casi nadie se percató de ello, pero cuando yo lo vi dije, es una persona ciega, y me hice muchas preguntas en silencio. ¿Cómo llegó? ¿Quién lo trajo? ¿Por qué está aquí? ¿Cuál es su interés? Y sobre eso aparece la idea, digamos, la idea creativa, ¿no? Entonces, si yo realizo visitas guiadas para personas que ven, ¿por qué no hacer para personas que no ven? Todo en silencio, para que nadie voltee y diga qué. Porque era una idea para mí importante. Y entraba dentro de una política de inclusión cultural. Es decir, yo trabajo para rescatar la memoria de la ciudad. También tengo que pensar en poblaciones vulnerables, porque la ciudad es una ciudad viva. Decido hablar con esta persona, que en ese momento era el presidente de la Unión Nacional de Ciegos del Perú, y le propuse la idea de salir a recorrer Lima de una manera distinta, conociendo el patrimonio a través del tacto. Fabuloso, excelente. Entonces comenzamos en agosto y no paramos hasta ahora. Hacemos un recorrido al mes, ya no con la Unión Nacional de Ciegos del Perú, sino ahora yo me contacto a través de un grupo de WhatsApp con personas invidentes, o sea, con personas ciegas. ¿Te imaginas eso? ¿A través de un grupo de WhatsApp? A través de un grupo de WhatsApp, las personas que son ciegas, las personas que tienen baja visión, tenemos un grupo de WhatsApp donde coordinamos cuándo nos vamos a encontrar y en qué lugar. Y lo que hacen cuando van a visitar el patrimonio es, se tocan, me imagino que las imágenes, las texturas de los edificios. Tengo más o menos el programa desarrollado en un 50% tacto y 50% imaginación. La narrativa es muy importante. Tú les describes el edificio. Trato de describirles el espacio, el sentido de orientación, qué avenidas tienen a la izquierda, a la derecha, hacia dónde está dirigido el monumento o la escultura, cuál es la textura que van a tocar, de qué dimensiones estamos hablando. Trato de que ellos, digamos, abracen todo el área la cual tienen enfrente, rodeen el espacio, sientan las texturas de las áreas verdes, las palmeras, los árboles. Ahí estamos viendo en la imagen, por ejemplo. Así es. Eso fue en el Parque Polonia. Es en el monumento a Eduardo de Habich, un monumento del año 1913, fundador de la UNI, en mármol, así es. ¿Sí? Y bueno, tú evidentemente has ido aprendiendo mucha historia, me imagino, en el camino. A través de los libros que adquiero, a través de un buen grupo de amigos que son historiadores del arte, arquitectos, urbanistas, porque el trabajo de recuperación de memoria no parte de una sola persona, parte de un equipo de gente que realmente esté comprometido con preservar esto y de alguna manera incluyendo también a las personas que tienen los mismos derechos culturales que tú y yo, personas invidentes, que era la primera vez que me decían que habían tocado una escultura de ese tipo, ¿no? Tan grande, una escultura con una textura y con detalles tan interesantes, porque la idea es que ellos también tienen el derecho de conocer, ¿no? El patrimonio que los rodea.
No, realmente que es encomiable la labor que estás haciendo. No, muchas gracias. ¿Cómo podemos seguir la gente que no se sigue todavía, que no sigue Lima Antigua? ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? En el Facebook es Lima Antigua, en el Twitter también Lima Antigua, en YouTube igualito y en Instagram también. Es decir, es fácil, ¿no? Facebook.com Lima Antigua, o en el mismo Google pueden colocar también Lima Antigua y sale de las primeras opciones la página. Bueno, Vladimir, te agradezco mucho y te felicito porque la verdad que es un trabajo maravilloso el que estás haciendo y como tú dices al inicio, que finalmente nos da identidad, nos hace ser limeños, nos hace ser peruanos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Vladimir Velázquez, ya saben, entonces sigan a Lima Antigua a través de Twitter, de Facebook, de Instagram, de YouTube. La verdad que es un archivo maravilloso el que hay fotos que usted no ha visto del pasado, del presente, que también hace un llamado a las autoridades para conservar algo tan valioso como es la riqueza arquitectónica y cultural de nuestra querida Lima. Vladimir Velázquez entonces en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Hasta luego.